Capítulo 79. No hay ningún ganso salvaje volando en el sur de la montaña. El hombre debería haber estado esperándolo durante mucho tiempo. Sus prendas estaban mojadas por la nieve que caía, y sus hombros estaban cubiertos por una capa de escarcha. El hombre se encorvó, se cubrió la boca y comenzó a toser incesantemente, como si fuera una rama marchita que podría romperse en cualquier momento, de aspecto tan frágil. Xiao Yuan dio unos pasos hacia adelante, y su voz tartamudeó por la sorpresa. Eunuco Zhao, ¿por qué no? ¿Por qué no te has ido todavía? Su Majestad, la voz del eunuco Zhao estaba muy ronca. Si Su Majestad no se ha ido, ¿cómo se atreve este viejo esclavo a irse? Xiao Yuan se conmovió momentáneamente. Incluso le dijo al eunuco Zhao que se diera prisa y entrara en la alcoba imperial. El eunuco Zhao vio que las ropas de Xiao Yuan estaban desordenadas y rápidamente lo ayudó a arreglarlas. Las ropas del emperador eran complicadas de usar después de todo. El eunuco Zhao bajó la cabeza y le dio sus respetos como siempre, como si hoy fuera un día normal. Eunuco Zhao, ¿me culpas? Me culpas por no haber escuchado tus consejos en primer lugar. Xiao Yuan respiró profundamente y finalmente le preguntó. Su Majestad, este esclavo es demasiado viejo para recordar lo que le dijo a Su Majestad para que se sienta tan preocupado, le dijo el eunuco Zhao. Xiao Yuan sintió que tenía una espina de pescado atascada en su garganta superíndice 1 y tartamudeó durante mucho tiempo. Al final, fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Su Majestad, espere, ¿usted realmente quiere? Antes de que el eunuco Zhao pudiera terminar su frase, de repente empezó a toser violentamente. Su voz sonaba tan apagada como si viniera de su pecho. Xiao Yuan rápidamente extendió la mano y le dio una palmada en la espalda. Esto hizo que el eunuco Zhao se aterrorizara tanto que trató de detenerlo. Xiao Yuan, impotente, retiró su mano mientras decía en voz baja. Sí, mi único deseo es que los soldados enemigos del reino Yan del Sur no dañen al pueblo de la ciudad imperial. Eunuco Zhao, es mejor que te vayas, realmente no hay necesidad de quedarse aquí. La espalda del eunuco Zhao se encorvó aún más, era como un fuego que se había apagado, y solo quedaban unas pocas cenizas irrecuperables. Con una voz temblorosa, finalmente dijo: Su Majestad, deje a este viejo esclavo atar el cabello de Su Majestad por última vez, como cuando Su Majestad era todavía un niño. Xiao Yuan asintió con la cabeza y casualmente sacó una silla de madera para sentarse. Dentro de esta desordenada alcoba, no fue fácil para el eunuco Zhao encontrar una banda de pelo gris, y cuando la encontró, ató cuidadosamente el cabello de Xiao Yuan. Como si hubiera logrado algo importante, dio un suspiro de alivio. El eunuco Zhao se arrodilló y se dio la vuelta para salir de la alcoba. Arrastró su cuerpo y caminó contra el viento y la nieve. Su cuerpo se veía tan pequeño y delgado entre el cielo y la tierra. Al salir de la alcoba imperial, siguió caminando hasta que llegó al altar del Templo del Cielo. Mientras subía esos 99 escalones, la intensa tos casi le hizo perder el paso, lo que casi le hizo caer hasta una muerte segura. El eunuco Zhao se paró sobre el altar del Templo del Cielo, y luego se postró en admiración superíndice 2. Después de eso, dijo: Yo, de apellido Zhao, he estado viviendo dentro de este palacio por más de 40 años y he servido a 3 generaciones de emperadores. Estoy agradecido por la amabilidad del emperador, y espero que bajo los manantiales amarillos pueda servir al difunto emperador una vez más. Hoy, sabiendo que el ritual celestial requiere un sacrificio vivo, rezo a los cielos para que escuchen las palabras de este viejo esclavo. No pido que el joven emperador se bañe en gloria y sea rico, solo deseo que viva una vida saludable sin grandes penas o enfermedades graves. A este viejo esclavo le gustaría sacrificar su cuerpo a los cielos por este deseo. Después de terminar su oración, el eunuco Zhao se levantó lentamente. Sus huesos de las rodillas temblaban debido al frío. Se paró en el altar del sacrificio, de cara al viento y la nieve, y luego saltó del altar sin dudarlo. Tan pronto como la sangre se derramó sobre la hierba, la cinta para cabello de Xiao Yuan se desarmó repentinamente. Xiao Yuan, quien quedó aturdido por un momento,
Se inclinó para recoger la cinta gris y usó los broches rojos y blancos para mantenerla unida. Después de asegurarlos juntos, los puso dentro de su túnica interna. Luego, con ambas manos sosteniendo el sello del Estado Superíndice 3 y el mapa del Reino del Norte, salió del Palacio Imperial. La tormenta de nieve en el Reino del Norte aullaba amargamente, pintando todo con la blanca nieve. La ciudad imperial, con más de 1000 casas, estaba completamente desolada. No se veía ni una sola figura humana. Había estandartes blancos colgando en cada puerta, dando la atmósfera de una ciudad que había estado muerta y en silencio durante miles de años. Xiao Yuan pisó la nieve y caminó lentamente hacia la puerta de la ciudad imperial. Solo llevaba un fino abrigo blanco, y el frío viento penetraba en sus huesos, sacando sin piedad la cálida temperatura de su cuerpo. Xiao Yuan respiró profundamente. Su garganta estaba seca y adolorida, y sus extremidades se estaban sintiendo gradualmente adormecidas. Pero no podía detenerse. Porque podía oír el débil sonido del llanto y el sollozo, pero no sabía de dónde venía. Este grito miserable y lúgubre acompañó a Xiao Yuan todo el camino hasta la puerta de la ciudad imperial. Xiao Yuan se paró bajo la puerta gris oscuro de la ciudad imperial e intentó mirar a lo lejos. En la distancia, ya puede ver la aparición de las tropas del reino Yan del Sur. El vasto ejército que estaba parcialmente oculto bajo la tormenta de nieve, este contorno que se avecina, era la pesadilla del reino del norte. Xiao Yuan exhaló una neblina blanca, bajó la cabeza y lentamente limpió la nieve del sello del estado en su mano. Después de hacer eso, comenzó a caminar lentamente hacia el ejército del reino Yan del Sur. Durante los últimos 40 años, el país ha sido el hogar de 3000 y de montañas y ríos. Con cada paso de Xiao Yuan, la nieve bajo sus pies hacía un ligero crujido. Era el grito de angustia y el aullido de los soldados que habían matado a los enemigos y habían muerto en el campo de batalla por el Reino del Norte, como si anunciaran su renuencia y su dolor con lágrimas de sangre. Xiao Yuan se acercó al ejército del reino Yan del Sur, sosteniendo el sello del estado y el mapa del país en sus manos, los levantó en el aire y luego se arrodilló en el suelo. Tan pronto como sus rodillas tocaron el suelo, Xiao Yuan escuchó el sonido del Reino del Norte que se derrumbaba detrás de él, igual que la nieve que caía, sin palabras y sin comunicación. Xiao Yuan, quien aún estaba arrodillado en el suelo, respiró profundamente y clamó con todas sus fuerzas: en este día, este pecador que ha perdido su país será removido del trono y la corona dejará su cabeza. También esperará su castigo. Entregará el sello de estado y el mapa de la patria. Él solo tiene un deseo: no dañar a los ciudadanos de la ciudad imperial. Informe. General Sui Yan Wanzi, el emperador del Reino del Norte ha venido solo para rendirse. Dentro de una de las tiendas militares, Yan Ein y Sui Yan, quienes estaban discutiendo la invasión final de la ciudad imperial, de repente escucharon la noticia del informante. Las pupilas de Yan Ein se encogieron súbitamente, y ni siquiera se molestó en ponerse su abrigo de piel, se levantó apurado, con la intención de caminar fuera de la tienda. Sin embargo, una mano le agarró el hombro con fuerza. Ein, la voz de Sui Yan era tranquila y majestuosa. Yan Ein se detuvo, pero no se dio la vuelta. El corazón de Sui Yan se sobresaltó y sus cejas fruncieron el ceño, y captó vagamente las emociones ocultas de Yan Ein. Entonces, le dijo al informante general: espera fuera. El informante general levantó los puños y se fue, dejando solo a Yan Ein y Sui Yan dentro de la tienda militar. Ein, déjame preguntarte algo. Esa flauta de jade de la que eres tan protector, ¿es un regalo del emperador del Reino del Norte? En lugar de aflojar su agarre en el hombro de Yan Ein, Sui Yan ejerció aún más fuerza. Yan Ein, quien permaneció en silencio durante mucho tiempo, al final respondió: sí. Sui Yan mordió su labio inferior y sus ojos se volvieron extremadamente oscuros. Yan Ein era el niño que él mismo había criado, no hace falta decir que ya lo sabía dentro de su corazón. El silencio era como una red invisible, enredando fuertemente a los dos. Después de mucho tiempo,
Sue Yan retiró su mano y dijo: «Quédate aquí y no te muevas. Iré primero a ver si el reino del norte está mintiendo». «Tío, iré contigo». Yan Ein se dio la vuelta. Sus ojos eran firmes y persistentes, su tono de voz era tranquilo y sin prisas. «Ein», Sue Yan interrumpió repentinamente a Yan Ein. Levantó la cortina de la tienda militar. La nieve estaba siendo soplada por el viento, quitando el calor de la tienda. Sue Yan miró por encima del hombro a Yan Ein. «Eres el príncipe del reino Yan del Sur, no el concubino del reino del norte». Los ojos de Yan Ein de repente se oscurecieron y su cabeza bajó. Sus cejas estaban ocultas en la oscuridad, no se veía ni una pizca de brillo. Sue Yan no se calló solo por el cambio de actitud de Yan Ein. Refinó sus palabras en una cuchilla afilada, cortando despiadadamente las heridas más profundas de Yan Ein. Quería que Yan Ein recordara que en comparación con el odio en nombre de su familia perdida y su devastado país, el amor entre jóvenes no valía la pena mencionarlo en lo absoluto. «Ein, tú representas a los soldados del reino Yan del Sur, el pueblo que una vez fue arruinado por el reino del norte. Bajo tus pies, los cadáveres de tus padres están enterrados, y sobre tu cabeza, están las almas afligidas del pueblo. ¿Ya has olvidado las trágicas escenas de destrucción que sufrió el reino Yan del Sur en aquel entonces?» Después de terminar su discurso, Sue Yan levantó la cortina y se fue. El viento del norte era lúgubre y cruel. Glosario. Inele, 1000 igual a 500 kilómetros. Capítulo 80. Desde nuestra separación, ¿por qué estás tan delgado? Xiao Yuan se arrodilló en la nieve durante mucho tiempo. La nieve que caía empapaba sus prendas y el viento congelaba sus ropas mojadas, volviéndolas frías y duras. Justo cuando Xiao Yuan sintió que no podía aguantar más, escuchó el sonido de cascos que venían del frente. Levantó la cabeza contra el viento y la nieve, y sin embargo, no pudo ver esa silueta tan familiar. Yan Ekin no quiere verlo. ¿Era imposible para él verlo? No, definitivamente no. No valía la pena hacer que Yan Ein sintiera intolerancia. Es cierto, a Yan Ein ni siquiera le importa a él en lo absoluto. Incluso cuando Xiao Yuan se estaba rindiendo ante él, Yan Ein ni siquiera se molestaba en venir a verlo. La esquina de la boca de Xiao Yuan se levantó con una amarga sonrisa. ¿Qué esperaba? ¿Esperaba que Yan Ein fuera amable con él solo por sus anteriores interacciones? Tal vez lo que había hecho no valía la pena mencionarlo de ninguna manera para Yan Ein. También sabía cuánta humillación le causó el reino del norte a Yan Ein cuando se quedó allí. Yan Ein tenía odio dentro de su corazón, ¿cómo podría poner otras cosas bajo sus ojos? A pesar de que le contó a Yan Ein sobre su vida anterior, tal vez de principio a fin, en el corazón de Yan Ein, seguía siendo el joven emperador del reino del norte, el gobernante del país que lo destruyó, el gobernante del país que lo capturó y quiso encarcelarlo como concubino. Según el carácter solitario de Yan Ein, tal vez la intimidad que le mostró antes fue solo un disfraz para salvar su propia vida. Tal vez Yan Ein siempre lo había odiado tanto como el original. Los pensamientos de Xiao Yuan fueron retirados por el sonido de los cascos de un caballo parado frente a él. Después de que el informante del general susurrara algunas palabras con Sue Yan, cabalgó hacia adelante y repentinamente azotó las manos congeladas de Xiao Yuan con un látigo. Instantáneamente, el sello del estado, el mapa y algo de sangre cayeron sobre la nieve. La sangre se mezcló con la nieve, tiñéndola de rojo brillante, mientras Xiao Yuan inhalaba ferozmente, tratando de tragar los sollozos dentro de su garganta. Viendo que Xiao Yuan no mentía, el informante del general desmontó, recogió el mapa y el sello del estado, y se los entregó a Sue Yan. General Sue, he confirmado que no hay nada malo en esto. Sue Yan miró fijamente a Xiao Yuan, asintió con la cabeza al ayudante del general y luego condujo al ejército a la ciudad imperial. Xiao Yuan siguió detrás de la línea de caballería del reino Yan del Sur. Sus manos estaban atadas a un caballo por las riendas, y estaba siendo medio arrastrado, medio caminando hacia la ciudad imperial del reino del norte.
El frío invadió los músculos y huesos de Xiao Yuan, y sus ojos estaban borrosos. Estaba demasiado débil y agotado para seguir el ritmo del caballo. Se tambaleó mientras era arrastrado, y sus muñecas sangraban debido a la fricción de las riendas. El ejército del reino Yan del Sur puso pie en la tierra de la ciudad imperial del Reino del Norte de una manera poderosa, anunciando la completa aniquilación de la larga historia de este país. De repente, el sonido de los cascos de un caballo apresurado llegó desde la retaguardia del ejército, y mientras Xiao Yuan levantaba la cabeza, la figura familiar de un hombre se reflejaba en sus ojos. Su lanza de plata, su borla roja y una poderosa espada estaban en su persona. Su apariencia era digna y su postura era recta, tal como se describe en el libro original. La mente de Xiao Yuan de repente se quedó en blanco por un momento. No había miedo, ni pánico, ni resentimiento dentro de él. Cuando miró a Yan Ein sin miedo, fue como ver una infeliz, pero impactante apariencia. Yan Ein se dio la vuelta y se bajó de su caballo, luego caminó rápidamente hacia Xiao Yuan. Sin embargo, de repente, alguien montado en un caballo se detuvo justo delante de él. La cara de Sue Yan estaba llena de una ira oculta. ¿Qué crees que estás haciendo? Yan Ein se inclinó respetuosamente ante él, pero no tenía más palabras que decir, ya que pasó por alto el caballo que tenía delante sin mirar atrás. Sue Yan desmontó rápidamente su caballo y bloqueó el camino de Yan Ein con su propio cuerpo. Sus venas azules se mostraban en su frente mientras rechinaba los dientes con ira superíndice 1. ¿Olvidaste quiénes son los enemigos de nuestro país? No lo olvidé, los ojos de Yan Ein eran tan fríos como el jade negro. He guiado al ejército para atravesar el reino del norte, y una vez que la vergüenza del pasado desaparezca, el odio entre nosotros desaparecerá. Sue Yan se sobresaltó por un momento, y sus labios temblaron ligeramente. Bien. Aunque así fuera, si protegieras al antiguo emperador del Reino del Norte, ¿qué diría el mundo? Dirán que estás dispuesto a convertirte en un concubino esclavo por el resto de tu vida. Dirán que te has roto la columna vertebral. ¿Y qué pensarán nuestros oficiales y hombres? Pensarán que solo te importa el amor, que no eres digno de ser el emperador del reino Yan del Sur. Los ojos de Yan Ein se posaron en Xiao Yuan sin apartarse en lo más mínimo. Entonces, él respondió con confianza, no importa. Capítulo 81. He visto el mar embravecido, pero el agua de otros lugares. He visto el mar embravecido, pero el agua de otros lugares no vale la pena mencionarla. La respuesta de Yan Ein hizo que Sue Yan diera un pequeño paso atrás. Lo había visto a Yan Ein actuar así antes. Fue cuando Yan Ein tenía solo 15 años. Ese año, un pequeño país en la frontera norte, el cual estaba en buenos términos con el reino Yan del Sur, les rindió un homenaje con un cachorro leopardo de las nieves. Cuando el joven Yan Ein, junto con otros príncipes del reino Yan del Sur, vieron un animal tan hermoso y feroz, se enamoraron de él inmediatamente y le rogaron a su padre por él. En ese momento, el emperador del reino Yan del Sur no quería dar el leopardo de nieve a nadie, pero como no podía decir no a los príncipes, hizo una promesa: a quien pueda cazar un tigre primero, le daré este leopardo de las nieves. En ese momento, el príncipe más grande tenía solo 17 años, así que todos eran todavía muy jóvenes. Sin mencionar un tigre, incluso un lobo hambriento sería difícil de manejar para ellos. Por supuesto, el emperador del reino Yan del Sur dijo estas palabras para que olvidaran la idea de conseguir el leopardo de las nieves. Ciertamente, al día siguiente, ninguno de los príncipes preguntó a su padre sobre el leopardo de las nieves otra vez. Sin embargo, 7 días después, Yan Ein desapareció repentinamente. El palacio imperial era un completo caos, y alguien había encontrado libros de caza y herramientas de caza en la habitación de Yan Ein. El emperador del reino Yan del Sur envió entonces algunas tropas a buscarlo en el profundo bosque cerca de la ciudad imperial. Yan Ein fue encontrado más tarde en un arroyo de la montaña. Estaba herido y casi sin aliento,
pero a su lado yacía el cuerpo de un joven tigre. Sue-yan todavía recuerda que cuando fue a visitar a Jan-ein, este estaba cubierto con vendas de gasa y untado con medicina, y a pesar del consejo de la sirvienta, insistió en pararse frente a la jaula del leopardo de las nieves. Miraba fijamente al gracioso y bello animal, negándose a apartar la mirada ni siquiera un instante. Cuando Jan-ein escuchó el sonido de los pasos de Sue-yan, se volvió para mirarlo. Sue-yan pudo entonces ver que sus ojos estaban llenos de una alegría inconfundible, y su voz se elevó como si quisiera anunciarlo al mundo: «Tío, es mío». Jan-ein tenía solamente 15 años ese año. El joven de 15 años, Jan-ein, ya había arriesgado su vida para luchar por lo que quería, y nadie fue capaz de detenerlo entonces. Y ahora que ya había crecido, ¿cómo podría Sue-yan siquiera intentar detenerlo? Jan-ein rindió homenaje a Sue-yan una vez más, aparentemente como un gesto de respeto, pero en realidad, esto fue un ultimátum a Sue-yan. Sue-yan vio como Jan-ein caminaba hacia Xiao Yuan, cuando de repente, recordó algo y lo llamó: «Espera». Sue-yan acaba de recordar que algo más ocurrió después del incidente del leopardo de las nieves. 3 meses después de que el leopardo de las nieves fue pagado como tributo, el verano llegó al reino Yan del Sur. Debido a que el leopardo de las nieves no pudo adaptarse al clima cálido del sur, comenzó a desanimarse e incluso enfermó innumerables veces. Jan-ein estaba tan ansioso que se quedaba cerca de la jaula todos los días. El emperador del reino Yan del Sur miró su apariencia y envió un emisario para preguntar cómo tratar al leopardo de las nieves. El enviado dijo: «La única manera de conseguir que el leopardo de las nieves vuelva a un estado saludable es enviarlo de vuelta al norte. No es necesariamente imposible que se quede en el sur, pero no será fácil que crezca sano». El Jan-ein estuvo en silencio durante mucho tiempo hasta que finalmente preguntó: «¿Morirá si no lo enviamos de vuelta a la frontera norte?» «Es posible que, aunque no muera, tampoco vivirá mucho tiempo», el emisario respondió. El emperador del reino Yan del Sur pensó que, como Jan-ein amaba tanto al leopardo de las nieves, no estaría dispuesto a dejar que lo enviaran de vuelta al norte. Así que rápidamente envió al emisario lejos sin mencionarlo de nuevo. Sin embargo, 3 días más tarde, Jan-ein se encargó personalmente de todo y pidió al emisario que dejara el sur con el leopardo de las nieves. Aunque Jan-ein nunca lo mencionó de nuevo, la sirvienta le dijo a Sue-yan que Ein a menudo miraba fijamente la jaula vacía. Después de recordar esto, Sue-yan reorganizó rápidamente sus palabras para persuadirlo, y cuando vio que Jan-ein no se detenía cuando lo llamaba, levantó ligeramente la voz. «Incluso si estás dispuesto a protegerlo, ya has destruido su país. ¿Qué pensará de ti? ¿Y estará dispuesto a ser protegido por ti?» El cuerpo de Jan-ein se volvió rígido y sus pasos casi se detuvieron. Sin embargo, después de todo, no estaba dispuesto a parar en lo absoluto. Glosario. Nube se refiere a otras mujeres en el mundo. En otras palabras, desde que conocí a mi amada esposa, siento que otras mujeres no merecen mi atención.